Vamos con el autor de ¿Quién teme al decrecimiento?, uno de los reportajes que lleváis en invierno en Revista Salvaje, Juan Bordera. Estamos consumiendo más allá de la propia capacidad de regeneración natural. Compramos y desechamos como si los recursos del planeta no tuvieran fin. En 2030 harían falta 2 planetas para atender el consumo de en 2050 3. Llega la sobriedad energética. Ahorrar gas para un invierno seguro. ¿Y si nuestra agua desaparece? La mitad del continente tiene avisos por la falta de agua. Y la dependencia del maíz ucraniano es brutal. ¿Cuándo terminará la escasez de chips? ¿Y cómo hemos llegado hasta aquí? Del colapso también se sale. El decrecimiento es un fenómeno tan natural que le sucede a toda cosa existente en el universo, salvo a la estupidez humana, decía Einstein, y que a nuestras economías les va a ir llegando tarde o temprano. Un fenómeno que plantea 2 escenarios para afrontar el choque contra los límites materiales. O asumiendo un descenso planificado y equilibrado consensuado democráticamente, o dejando que el mercado asigne los recursos tan bien como lo ha hecho hasta ahora. La propuesta del decrecimiento no tiene nada que ver con gestionar recesiones económicas. Lo que el decrecimiento plantea es un fortalecimiento de lo esencial, de lo público, de la sanidad, de la alimentación, de calidad local y de proximidad, que permita gestionar de manera equitativa las crisis que van a venir. Es una propuesta de democratización radical, de reducción de la jornada laboral y de eliminación de sectores ineficientes o perversos, como el armamentístico. Pero sobre todo, es una propuesta contra la desigualdad económica. Una propuesta que se entiende bien con un eslogan: vivir más simplemente para que otros puedan simplemente vivir. Retomamos la sección dedicada al colapso o a intentar evitarlo, un espacio que se reparten el investigador Antonio Turiel y el periodista y divulgador Juan Bordera, autores de El otoño de la civilización. Hoy saludamos por estos lares a Juan. Crudos días. ¿Qué tal? Crudos días, Javier. Bueno, te estás asalvajando, por lo que parece, ¿no? Sí, estoy haciendo un poco de rewilding conmigo mismo y debuto con Salvaje con una pieza titulada ¿Quién teme al decrecimiento? Hablando de uno de los temas que yo creo que son uno de los temas del momento y que parece que va a continuar siéndolo, ¿no? Porque ya están hablando de ello abiertamente hasta ministros del actual gobierno, como Alberto Garzón o Teresa Rivera. ¿Y les hacen caso, Juan? Bueno, obviamente no mucho, seguro que menos que el que querrían. Pero, bueno, ya estamos viendo lo lentos que serán los pasos en las cumbres del clima, ¿no? El que las patrocine Coca-Cola, entre otros, pues igual no ayuda mucho. El que tengan tantos de los delegados de los combustibles fósiles dentro de las propias cumbres tampoco ayuda mucho. Pero sí que se están logrando, pues, pequeños avances, al menos comunicativos, ¿no? Y que cada vez se tome más en serio este debate, que cada vez cueste menos mentar a la palabra maldita, pues es magnífico, es el primer paso para afrontar el problema. Desde luego un tema crucial en un año marcado por la amenaza de colapso y la crisis energética. ¿Cuáles son los puntos clave? ¿Qué debemos tener en cuenta? Bueno, estamos viendo ya noticias como muy bestias, ¿no? Por ejemplo, ahora en Francia va a haber cortes rotatorios de electricidad. El tema del cambio climático sigue agravándose y la respuesta es inexistente prácticamente desde la política. Y el tema de la reducción de la desigualdad económica, yo sigo pensando que es la clave de todo esto. Es decir, si se arregla ese problema, es cuando podría haber fondos para las transiciones que hay que hacer, es cuando la gente va a asumir los cambios que tiene que hacer de una manera justa, de otra manera, pues los chalecos amarillos son el ejemplo perfecto de si las medidas no son percibidas como justas por la sociedad, van a ser contestadas, ¿no? Y lo que se tiene que conseguir es que al menos también algunas declaraciones que aún se siguen oyendo desaparezcan del debate público y mediático, porque, bueno, seguro que habéis visto, pues, por ejemplo, las declaraciones del Colegio de Geólogos, que han hecho un artículo literalmente de lo más negacionista que yo he leído, o pues, algunos diputados de ciertos partidos políticos que mejor no nombrar, que directamente parecen un sketch de José Mota, parece una parodia cuando los escuchas hablar de religión climática y este tipo de cosas, y viendo que a estas alturas del problema aún tenemos ejemplos como estos, ¿no? En la política o en la academia, en fin, es para hacerle caso al bueno de la Bordeta y lanzarlo toda la mierda. Eso es lo que les jode a ustedes. Coño, y es verdad, joder. La mierda. Muy bien hilado ahí, Juan, te veía venir. No parece muy esperanzador, no obstante tener que mandarlo todo a la mierda. No lo es, pero precisamente por eso, todo tiene su contrapartida, ¿no? Y si sabes mirar,
dónde mirar, es fácil encontrar ejemplos de esperanza, ¿no? Y de eso vamos a hablar hoy. Vamos a hablar con 2 colectivos, uno representado por parte de Gil Hortal, que es el colectivo End Fossil, y hablaremos también un poco de la rebelión científica, a los que igual más adelante les dedicaremos más tiempo. Porque, bueno, el caso de los jóvenes de End Fossil de Barcelona yo creo que es uno de los puntos de más esperanza que ahora mismo tenemos, ¿no? Y es, en 7 días, apenas 30 personas formando este colectivo han logrado un compromiso histórico de la Universidad de Barcelona que ha tenido repercusión internacional, siendo tratado, por ejemplo, en The Guardian, ¿no? Y en muchos otros medios, y seguro que acabarán provocando que muchos les imiten en estos próximos meses por todo el planeta para lo que han conseguido, ¿no? Pues ocupar unas universidades con la intención de forzarlas a salirse de acuerdos y contratos con Repsol, con Santander, con este tipo de empresas que desde luego muy verdes y muy limpias no son. Y luego, además, lo que han conseguido es un compromiso de una asignatura obligatoria para todos los grados, para que en cualquier grado que se estudie probablemente el problema más grave que vamos a tener que enfrentar, ¿no? Así que lo mejor supongo que es que lo cuenten ellos mismos. Sí, hace poco dedicamos nosotros un programa ya a esta nueva ola de activismo. Sí, lo escuché y hoy he querido pues sumar alguna idea y alguna voz más. Así que nada, sin más, damos paso a Gil Hortal, que es portavoz de End Fossil y estudiante de la Universidad de Barcelona, i allí estudia Derecho i Ciències Polítiques. Després d'una setmana molt intensa de negociacions, hem aconseguit que el rectorat de la UB signi avui un comunicat comprometent-se a adoptar un pla d'estudi, implementació i desenvolupament d'una asignatura d'educació ecosocial. Gil forma parte de ese movimiento juvenil End Fossil, contra los combustibles fósiles, y tras una semana de encierro en la Universidad de Barcelona anunciaba así la creación de una asignatura de crisis ecosocial. Gil, crudos días. Hola, muy buenos días. Muchas gracias a todo el equipo del programa, Juan, y a todo el mundo por tenernos aquí hoy. ¿Por qué es importante una asignatura así? ¿Por qué es importante? Pues muy buena pregunta. A nosotras nos gusta decir que esta no es una asignatura más o una formación más sobre concienciación ambiental que por otra parte son muy necesarias, ¿no? Pero nosotros queríamos con ello ir un poco más allá, y ampliar el ámbito de actuación de la universidad en nuestra formación en estos aspectos, ¿no? Es decir, lo que queremos, el objetivo principal es que nos formemos, es que la universidad nos prepare para el mundo en el que vamos a vivir, ¿no? Es decir, ya no vamos a vivir en un mundo de estabilidad o en el mundo en el que hemos vivido los últimos 100 o incluso 200 años, en el que había pues una alta disponibilidad de combustibles fósiles, en el que el cambio climático todavía no era una urgencia premiante. Por lo tanto, hay que empezar a formar a nuestra sociedad y a las próximas generaciones, es decir, a nosotras, en cómo ejercer las profesiones para las que nos estamos preparando en este nuevo contexto, ¿no? Por lo tanto, el contenido de esta asignatura, para llenarla de contenido, lo que habría que mirar es a cada plan docente, cada itinerario posible dentro de la universidad, es decir, cada carrera de grado o de máster, que es aquello que es esencial para preparar en aquella disciplina al estudiante. Por ejemplo, no es lo mismo estudiar economía en los años 60 del siglo pasado que actualmente, cuando ya hemos vivido una pandemia de COVID muy relacionada con la crisis ecológica, cuando estamos llegando al cenit o ya hemos llegado al cenit de combustibles fósiles y en un mundo mucho más complejo, ¿no? Por lo tanto, pues en la carrera de economía esta asignatura se traduciría en, por ejemplo, explicar pues la economía, de cómo gestionar la economía en un mundo de recursos limitados, etcétera. Gil, ¿y cómo conseguisteis negociar con la universidad? Mira, esto es muy interesante porque creo que además es algo que va más allá de End Fossil, que comparten como diagnóstico de acción la mayoría de movimientos climáticos, y cada vez es un consenso más amplio dentro de este tipo de movimientos. Y es que es la apuesta por la acción directa, ¿no? Se trata de hacer el conflicto ineludible. Es decir, en nuestro caso, la universidad, que es la institución la UB a la que nos dirigíamos, lo que fuimos fue ocupar su patio central y ocupar y encadenarse unas compañías al edificio del rectorado, con el objetivo de que la universidad pues no pudiera
a esquivar la necesidad de hablar con nosotras, ¿no? Entonces, lo que hicimos con esto, con la acción directa y con la disrupción en el propio centro de funcionamiento de la institución a la que nos dirigíamos, fue sentar a representantes de la dirección de la universidad a la mesa de negociación. Y además, pues siendo inconformistas y siendo pues idealistas, pero a la vez pragmáticas, ¿no? Es decir, no conformarnos con el primer acuerdo al que podíamos llegar, sino insistir, y con ello conseguimos estar allí una semana y salir con un acuerdo, con un compromiso público que había movido sustancialmente a la universidad de sus posiciones iniciales. Bueno, de hecho la universidad está intervenida casi por actores fósiles. ¿Qué papel juega Repsol o el Banco Santander en la universidad? Bueno, pues es que esto es un poco lo que nos preocupa a nosotras, ¿no? La falta de transparencia con estas cosas y realmente quién sale beneficiado de este tipo de acuerdos. Por un lado está el tema del Santander, del que la universidad recibe a miles de millones y que pues es todo un melón, ¿no? Porque también hay un problema y que es cierto que la universidad pública está infrafinanciada en Cataluña y en todo el Estado español, y esto es un problema estructural de que la universidad tiene que recurrir a recursos privados, ¿no? Entonces, por un lado está el tema de revisar todo el sistema de financiación pública universitaria y por el otro, en el caso de que haya que contratar con empresas privadas, con qué tipo de empresas se hace, ¿no? Por ejemplo, el Santander lo que vemos es que quien se beneficia principalmente es la propia entidad financiera, que le permite pues hacer un lavado de cara, ¿no? Mostrando pues que se involucra en la universidad pública, en algún proyecto pues más o menos sostenible, pero por otro lado, y principalmente a lo que se dedica es a invertir en combustibles fósiles, al negocio armamentístico, a la especulación inmobiliaria, y algo que es totalmente incompatible con el mundo por el que luchamos, ¿no? Y por el otro lado está el tema de Repsol, que es especialmente indignante. Es decir, en La Directa, el medio de La Directa, un medio de los Països Catalans, Jesús Rodríguez hizo un reportaje muy recomendable y muy claro en el que explicaba en qué consiste esta cátedra, ¿no? Y lo que vimos es que en esta cátedra a Mariano Manzano, que es un profesor emérito de la UB, se sienta, gracias a este acuerdo, en el Consejo de Administración de Repsol a cambio de 300.000 euros anuales que van directamente a su bolsillo o más. Y por el otro lado, la UB lo que recibe es la mísera cantidad de 35.000 euros. Buena parte de estos 35.000, hay que decirlo, van también al señor Marzo y el resto va a la universidad. Por lo tanto, ¿esta cátedra responde a los intereses de las estudiantes? Claramente no. ¿Esta cátedra contribuye a una transición energética o a un mundo mejor, más sostenible, más justo y democrático? Pues no. Hay mucho trabajo que hacer y por eso hay una nueva concentración en la Plaza de la Universidad en Barcelona este miércoles, y además creo que vais a ir al Parlamento, supongo que a pedir medidas muchísimo más drásticas y radicales porque el momento así lo requiere. Gil Hortal, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Gracias a vosotras. Buenos días. Juan, ¿qué podemos aprender de esta acción? ¿Esto ha ocurrido en más sitios? ¿Se puede replicar? Sí, dos preguntas muy claves. Yo creo que podemos aprender mucho. Podemos aprender que el conflicto es imprescindible. Como decía Gil, el cómo se ha hecho esta acción demuestra que si no hay un poco un pulso, negociar con este tipo de instituciones es muy complicado. Y tenemos que pasar a la acción. Es decir, como que de alguna manera este hecho en concreto nos demuestra la potencialidad que tienen este tipo de acciones y la necesidad que tenemos de que ocurra una especie de ola, ¿no? Gil comentaba, es Mariano Marzo, el nombre de la cátedra de Repsol, no Manzano, y es particularmente llamativo el caso porque además Mariano Marzo tiene lazos, está relacionado, digamos, es una persona que entiende muy bien el tema del decrecimiento porque ha estado pues bueno, en muchos congresos y relacionados con el decrecimiento. Entonces es muy llamativo que una persona que tiene esos conocimientos esté en ese cargo y tengamos que recurrir a este tipo de acciones para poder limpiar un poquito el tema de la universidad. Y sí ha ocurrido en más sitios. De hecho, además, el ejemplo yo creo que inicial, hay un artículo que se llama La pequeña toma de Granada en la revista 151515 que se puede encontrar fácilmente, que explica cómo ya en mayo de este año, coincidiendo con la acción que hicimos Rebelión Científica en el Congreso, con la remolacha y demás,
ya hubo una toma de la Universidad de Granada con la misma intención por parte de estudiantes del colectivo Extinction Rebellion sobre todo, pero había gente de otros colectivos. Luego en Reino Unido ha habido muchos movimientos en esta línea que han hecho que han conseguido que universidades se desvinculen de los combustibles fósiles, 3 de ellas ya. Esto está relacionado con Enfósil, y luego está Rebelión Científica, que sigue haciendo su labor, y al final se trata de que todos estos colectivos va a ser difícil que todas las acciones nos gusten, nos parezcan legítimas y perfectas, siempre va a haber matices, pero son el camino, sin ninguna duda, para presionar al menos y conseguir algunas pequeñas modificaciones que vayan haciendo más fácil la transición, que en cualquier caso va a ser muy compleja. Juan, antes has dicho que querías comentar otra historia inspiradora para despedirnos. ¿Cuál es? Sí, Rebelión Científica es un colectivo en el que yo colaboro, participo, estuve en muchas de las acciones. En esta ocasión no he podido estar en Alemania con ellos, pero no quería dejar de comentar lo que ha ocurrido allí, porque bueno, estas últimas semanas, coincidiendo con la COP27, Rebelión Científica, que es un colectivo que agrupa a personas relacionadas con la comunidad científica y activistas, y algunas de ellas con muchísimo prestigio, ¿no? Como Julia Steinberger, que es autora del IPCC, hija de un premio Nobel de Física, o Fernando Valladares, que es un referente en nuestro país, Jorge Richman, Marta Rivera Ferre. Son gente de muchísimo prestigio que están haciendo, o como mínimo alentando, acciones de desobediencia civil disruptivas. Y en Alemania pues se juntaron allí un centenar de científicos y hicieron una serie de acciones en lugares simbólicos, ¿no? Entre otras, hicieron sonar las alarmas de la cumbre de la Organización Mundial de la Salud, mientras estaba hablando el canciller Scholz. Se pegaron también a un BMW de lujo para demandar la descarbonización rápida del sector del transporte, y al final buscaban llamar la atención y quizá lo hicieron también, que acabaron 16 miembros del colectivo durante una semana en los calabozos, 6 de los cuales eran españoles, ¿no? Son españoles. Nuestro ánimo y nuestro abrazo para ellos. Desde aquí también, sí. Sus acciones de desobediencia civil están consiguiendo avances en la concienciación sobre la urgencia de actuar frente al caos climático, y yo creo que es fundamental que gente que tiene el conocimiento, ¿no? Lo que decía aquella frase tan manida de quienes tienen el privilegio de saber tienen la obligación de actuar. Y en Rebelión Científica siempre se cuenta esto de que si las cosas están como están, ¿cómo nos van a creer las personas si la gente que mejor entiende la problemática no lo demuestra con acciones, ¿no? Y bueno, la próxima vez que aparezca por esta sección hablaremos con ellas y ellos a ver qué cuentan de lo ocurrido y sobre todo qué proponen para este crucial 2023. Pues tenemos muchas ganas de que llegue ya ese espacio. Me quedo con esa frase de quien tiene el privilegio de saber tiene la obligación de actuar. Juan Bordera, muchísimas gracias. Gracias a vosotras. Un abrazo.